Fue construido y botado en 1908 por Germania Werft. Aunque por aquellos años ya se creaban navíos muy grandes en el mundo, sus dimensiones seguían siendo colosales para la época: 138 metros de eslora y 18 de manga. Además, desplazaba una carga bruta de 8.142 toneladas a 13,5 nudos. Su nombre, Ipiranga, es una palabra de origen tupi guaraní, por lo que en español significa agua roja. Después de su botadura, el Ipiranga era bastante inestable en el mar, por lo que se le instalaron 2 tanques de agua cerca de los mástiles y en la cubierta superior, conectados por un puente. El flujo de agua entre los tanques, controlado por regulación del aire, sirvió para estabilizar el buque en aguas agitadas. El buque fue propiedad de la naviera Hamburg America Line y utilizada para cubrir la demanda de transporte que había entre Alemania y América. El Ipiranga, en la historia de México, es protagonista en 2 momentos clave: 1911 y 1914. Horas antes de que Porfirio Díaz entregara su carta de renuncia a la presidencia de México, el 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz recibe una carta del representante de la naviera en México, donde se le informa que le dan cortesía de viajar en el buque Ipiranga, sin costo alguno, en el camarote del capitán, así como en el del segundo oficial. El 26 de mayo, Porfirio Díaz salió de su casa en compañía de su esposa Carmen Romero Rubio, la hermana de esta, María Luisa, el hijo del general teniente coronel Porfirio Díaz Ortega, una cocinera, un valet y un ayudante militar. Todos salieron rumbo a San Lázaro para tomar el tren hacia Veracruz, donde días después abordarían el buque. El buque cubriría la ruta La Habana, Vigo, Gijón, Santander, Plymouth y Le Havre, saliendo del puerto de Veracruz. El viaje estaba programado para el 31 de mayo de 1911. Según las crónicas de la época, el tren en el que Porfirio Díaz llegó a Veracruz lo hizo en las primeras horas del 30 de mayo. Describen que iba vestido de forma elegante y que se le veía triste. De camino al muelle de Sanidad, mucha gente empezó a seguir a quien hasta 6 días antes había sido el presidente de México, aunque no todo fue cariño para Porfirio Díaz y los suyos, pues ese día la escolta del general arrestó a un hombre que llevaba 2 bombas de mano dentro de un saco. Según los reportes de la época, el hombre declaró que su objetivo era hacer volar en pedazos a Porfirio Díaz y su familia en venganza por la dictadura que ejerció. Antes de que el Ipiranga zarpara, Porfirio Díaz, dicen las crónicas de la época, todavía alcanzó a pronunciar unas palabras en forma de despedida: «Guardo este recuerdo en lo más íntimo de mi corazón y no se apartará de mí mientras yo viva». Señor Tomás A. Edison, Orey, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha tu mano, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz moriría en París el 2 de julio de 1915. Solo un año después de llevar a Porfirio Díaz a Francia, el Ipiranga recibió una llamada de auxilio en el Atlántico Norte. Según el New York Times, la embarcación se encontraba cerca del RMS Titanic
cuando éste chocó contra un iceberg. Durante el par de horas que tardó en hundirse el barco más grande del mundo, intentó contactarse con varios buques que estaban en la zona. Algunas versiones sugieren que el Ipiranga cambió su ruta para asistir al lugar del accidente, pero cerca de la zona ya había otras embarcaciones rescatando a los pasajeros del RMS Titanic, así que el barco regresó a su ruta. 2 años después de no haber podido auxiliar al Titanic, el Ipiranga regresó a surcar aguas mexicanas. El 26 de abril de 1914, transportaba desde el puerto de Hamburgo hasta el puerto mexicano de Veracruz un cargamento de armas y municiones destinadas a las fuerzas del presidente Victoriano Huerta, pero el buque fue confrontado por Estados Unidos y no desembarcó su cargamento en Veracruz. El Ipiranga fue confiscado por el gobierno de Gran Bretaña después de la Primera Guerra Mundial. Desde entonces no tuvo papeles protagónicos en la historia. Estuvo en manos de las compañías White Star Line, Anchor Line y luego la British Iron and Steel Corporation. Incluso el buque cambió de nombre varias veces. El 17 de septiembre de 1950, cuando estaba siendo remolcado para su desguace, se desprendió de su remolque, naufragando en el puerto de Campbelltown.